Muy bien, ante todo, buenos días. Vamos a continuar con la carta a los romanos, el capítulo 12. Nos quedamos en esta parte en la que Pablo em, empieza a decirnos hasta aquí, ¿no? Todas las cosas por las cuales nosotros en, en nuestra lógica y en la fe que Dios nos ha dado, vamos a poder entender qué es lo que nosotros debemos hacer como consecuencia a todo lo que Él nos ha explicado hasta este momento. Entonces, y por eso es que el capítulo 12 es tan importante porque eh, todos, por así decirlo, los frutos, todas las cosas que nosotros vamos a hacer como creyentes en Cristo, se van a ver reflejadas en estas acciones, actitudes que va a describir en este capítulo. Entonces vamos a, a iniciar en oración para que sea Dios quien nos guíe esta mañana. Amado Padre, bendito Señor, gracias te damos, Padre mío, por esta oportunidad, Padre amado, gracias porque podemos entender, Señor, estas cosas con el Espíritu. Gracias, Señor, porque has puesto en cada uno de nosotros la motivación de poder hacer esto. Gracias porque tú, Señor, eres el que dirige todo, el Rey de Reyes, Señor. Nosotros no podríamos hacer esto sin ti si tú no estuvieras aquí. Te damos gracias por esto. Te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, a estas verdades que tú has escrito, que tú has dejado para nosotros, Señor. Eh, Haz que nuestra soberbia caiga, Señor, ante estas cosas que tú nos dices para poder obedecerte. Todo esto te lo pedimos, Padre mío, y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar y como ya vimos anteriormente, este, tenemos como unos subtítulos, ¿no? Al principio de algunos capítulos para poder separar, hacer los estudios, pero como ya saben, esos subtítulos no están en la versión original, ¿no? Entonces hay que tener cuidado siempre con esto y por eso acá, en este capítulo 12 de repente si tienes ahí tu Biblia, inicia como con estas palabras, dice deberes cristianos, ¿no? Pero no se refiere a un deber como, como que tú tienes que hacer esto para ser cristiano, ¿sí? O sea, no es que tú haces estas cosas que vamos a describir ahora para poder ser un cristiano, sino que es al revés. Una vez que has entendido desde Romanos 1 hasta Romanos 11, toda esta profundidad, ¿no? De como lo que termina diciendo Pablo en el capítulo 11. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ¿no? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice, ¿no? Porque es una cosa tan grande que, que solamente es como no te queda otra opción, ¿sí? Es ese tipo de deber en el que no tienes no tienes escapatoria si eres un verdadero creyente en hacer esto que vamos a leer ahora como deberes cristianos, ¿no? Em, Esta palabra significa eh, como llamados a hacer o a demostrar, ¿no? Que Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Es decir, que Él nos ha hecho libres de esa ley, de esos mandamientos, eh, de todas estas cosas que hemos visto, ¿no? Y que solo le servimos por amor, que solo le servimos para su gloria. Entonces, vamos a empezar y dice, Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es algo muy importante decir aquí que Él no habla
de la misericordia de Dios como una sola cosa. Y es muy importante en la Biblia siempre tener en cuenta hasta esos pequeños detalles, ¿no? Dice las misericordias de Dios, ¿no? Son como estas, estos regalos que Él nos ha dado. Como si ya has llegado hasta aquí, puedes saber cómo podemos ver cómo Dios se nos revela, ¿no? Al ser humano, a nosotros, que realmente eh, si Él no quisiera haberlo hecho, nunca lo hubiera, o sea, no, si no fuera por su voluntad y por su realmente su misericordia, Él no tendría por qué revelarse a nosotros, ¿no? Entonces podemos ver a Dios en todo este trayecto que hemos recorrido en Romanos, cómo se revela al ser humano, ¿no? Cómo se revela a través de Cristo, de su sacrificio, eh, donde podemos ver realmente a este Dios de amor perfecto, ¿no? Este Dios que nos ha dado ese regalo, el amor, la gracia, la justicia, ¿no? Y el regalo de la fe, porque incluso hasta eso Él nos los ha dado, ¿no? Y entonces nosotros debemos dar una respuesta a esa revelación. Y esa respuesta lógica, ¿no? Si es que has llegado hasta acá, es darnos por entero a Dios y no en un sentido de monje de claustro, ¿sí? Sino que Pablo se refiere a entregar este cuerpo que nos hace pecar como un sacrificio ya mm, pagado. O sea, ¿por qué? Porque cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento los sacrificios, es eso, ¿no? Ellos ofrecen un animal muerto, pero acá te dice, haz el sacrificio vivo, o sea, tú estás vivo y vas a hacer el sacrificio con tu vida. Pero ¿en qué sentido? No en que vas a matarte, sino que en el sentido de que vas a morir a tus deseos, ¿sí? Vas a morir a lo que tú quieres para ti, para poder ser una nueva criatura que pueda dar batalla frente al pecado, ¿no? Que mora en nosotros. Y, y en algún momento poder vencer cuando nosotros partamos de esta vida, vencer a la muerte, ¿no? Que nos esperaba en la justicia perfecta de Dios y que ahora Cristo pagó por nosotros en la cruz y que cuando dejemos estos cuerpos podremos vencer a esa muerte espiritual, a esta muerte carnal, ¿no? Como Cristo ha vencido a la muerte, ¿sí? Entonces, por eso dice, entregaos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, que ante sus ojos podamos ser agradables a Dios, ¿no? Que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? No es que después de que tú has entendido lógicamente esto, es la respuesta lógica frente a todas estas cosas que hemos visto. Y eso es muy importante porque a veces nosotros estamos acostumbrados a no pensar mucho en eso, ¿no? A hacer las cosas más por tradición o por costumbre, ¿no? Incluso él lo menciona aquí, Pablo, dice, versículo 2: no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? Que no te acostumbres, ¿no? A estas creencias predominantes que están en cualquier época humana, ¿no? Porque estas creencias de nuestras sociedades, algunas van en contra de lo que dice Dios, ¿no? Entonces, lo que quiere decir acá es que no te amoldes, que no estés en una zona como de confort cuando piensas en que las cosas del mundo, eh, así estén mal, llegan a de alguna forma no incomodarte, ¿no? Debemos siempre preguntarnos si esto es lo que quiere Dios, eh, si es lo que a Él le agrada, ¿no? Por eso dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? O sea, dice que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y cómo puedes hacer eso cuando tú comparas esas tradiciones, costumbres con la palabra de Dios? Ahora, para nosotros es mucho más fácil hacer eso porque lo tenemos aquí y podemos comprobar qué cosa está bien y qué cosa está mal, ¿no? Y qué cosa Dios quiere para nosotros leyendo la Biblia. Solo lo puedes saber así realmente a través de su palabra, ¿no? Y versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Está hablando de la iglesia, ¿no? De la iglesia, no de la iglesia, no se imaginen una iglesia como un edificio. Imagínense, una iglesia es cada persona que ha recibido a Cristo. Toda esa es la iglesia mundial, ¿sí? Y no importa de qué denominación seas, si tú has recibido a Cristo de corazón, eres parte de esa iglesia. Y todos los miembros, dice, y todos miembros los unos de los otros, ¿sí? Entonces, podemos ver que todos los creyentes somos un solo cuerpo, ¿no? Así como, por ejemplo, el cuerpo humano es un buen ejemplo. Acá Pablo lo pone es muy preciso en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, por ejemplo, tiene órganos y sistemas, ¿no? Que funcionan cada cual con sus distintas características. Cada célula es distinta, ¿no? Así, nuestro cuerpo de creyentes en Cristo, este cuerpo del que hablamos que es la iglesia, hemos sido llamados a hacer las cosas, mm, hacer cosas distintas, ¿no? Hacer cosas para Dios según nos haya dado mayor habilidad o mayor conocimiento en algunas cosas. Y por eso Él va a mencionar estos dones, estas habilidades que, que Dios nos ha regalado y que podemos utilizar para su gloria, para adorarlo, para Él, ¿sí? Entonces, y para la iglesia, ¿no? Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, gracia significa regalo, ¿sí? Don, gracia, regalo. Cuando ustedes encuentren esa palabra en la Biblia, es lo mismo, don, gracia, regalo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y acá miren, vamos a hacer porque él pone el don que reparte a esta persona, al que le corresponde utilizar en la iglesia, porque está hablando del cuerpo de creyentes, del cuerpo de la iglesia, ¿no? Dice, según el don, lo que debe hacer, ¿sí? Y acá es bien consecuente uno con otro, y vamos a verlo en, ahora, miren en el versículo 6 de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿sí? Úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, ¿qué es este don de profecía? Esta palabra se refiere a la predicación pública, a hablar hacia afuera. Profecía significa hablar hacia afuera. No necesariamente implica ver el futuro o hacer algo místico, ¿ya? Sino más bien los que están llamados a anunciar el Evangelio públicamente, ¿sí? Con verdad, con la verdadera palabra de Dios y conforme dice a la fe.
a la medida, conforme a la medida de la fe. Y eso es importante porque si tú no tienes esa fe genuina, no puedes hacer esto, ¿sí? Lo hará otro ente por ahí, ¿sí? Pero no podrías hacerlo en la medida que no tengas esa fe genuina, un creyente verdadero para poder hacer esto, ¿sí? Cuidando siempre de entender y aplicar el Evangelio correctamente. O sea, que realmente sea una persona que ha recibido a Cristo, que entiende el Evangelio, que no es, am, que es alguien que es consecuente, ¿sí? Entonces, versículo 7 dice, o si de servicio, en servir. Y esto parece algo así redundante, ¿no? Pero no es redundante porque ¿qué cosa es el servicio? El servicio es cuando tú ayudas, ¿no? En la iglesia, por ejemplo, tenemos los diáconos, las diaconisas, personas que sirven en la iglesia, ayudan, ¿no? Que, que este don que te da de servicio sea para servir, que sea para que la motivación sea la correcta, no para que te vean, no para aprovechar algún cargo de poder en la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que de servicio para servir, no para otra cosa, no para tu propia conveniencia, no para tu propio eh, estatus, ¿sí? Entonces, por eso dice, si ese servicio, en servir. O el que enseña, dice, en la enseñanza. Yo leí esto y decía, ¿por qué el que enseña en la enseñanza, ¿no? ¿Quién enseña? Eh, en ese sentido, esta palabra enseña se refiere a una predicación interna dentro de la iglesia, no como el de profecía, que es hablar al público de repente eh, en general, ¿no? Algo hacia afuera de la iglesia. Esta parte de enseñar se refiere a una predicación interna en la iglesia. Y esta parte de enseñar es explicar con claridad la verdad de Dios, ¿sí? Eh, esta enseñanza, ¿no? De la que habla, es que no sea para que tú te sientas superior, ¿no? O más inteligente, o no es que tú te enseñas a ti mismo, ¿no? Sino que tú enseñas explicando para que esta persona que te escucha lo entienda y sea motivada al conocimiento de Dios, ¿sí? Esa es la verdadera motivación de la enseñanza. Y nosotros no solamente vemos la enseñanza dentro de la iglesia, sino cada persona en su familia puede tener este don de enseñar. Como padres, ¿sí? Podemos hacerlo. Como miembros de la iglesia podemos hacerlo. Y siempre debe ir a, debe estar hecho con generosidad, con amor, con empatía hacia las personas que enseñamos, ¿sí? Y dice, versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que exhorta es el que corrige. Qué difícil es ser alguien que exhorta, ¿no? A veces, ¿a quién le gusta que le digan lo que está haciendo mal? Es alguien que siempre está expuesto a, a ser hasta humillado, ¿no? A de repente eh, ser un poco como el que contradice todo, ¿no? El que de repente te ve el defecto, pero nosotros como creyentes no debemos verlo así. Y el que exhorta, el que corrige, debe hacerlo con la motivación correcta, que es la exhortación, que es la corrección con amor, con compasión, para poder mejorar a nuestro hermano en Cristo, ¿no? Eh, en una forma negativa, ¿no? Vamos a decir, es el que exhorta, es el que corrige. Y en una forma positiva, la persona que exhorta es la persona que
Si ve que alguien está haciendo algo que está bien, es el que lo anima a seguir mejorando, ¿sí? Fortalece, consuela. Es una persona que, que hace esto en la iglesia, en la medida en que Dios le da esa capacidad de hacer esto, ¿no? Dice, el que reparte con liberalidad, ¿sí? Y el que reparte, ¿cómo tiene que repartir? Siendo generoso, ¿no? Dadivoso. ¿Y, y por qué dice con liberalidad? Debe ser libre de qué? De, del reconocimiento, ¿sí? Sin querer recibir algo a cambio. El que reparte, el que da, que lo haga generosamente con amor, ¿sí? No lo hace para otra cosa que no sea para la gloria de Dios. O sea, realmente que haya un corazón genuino ahí, ¿no? Dice, am, el que preside con solicitud. ¿Quién es el que preside? El que preside se refiere al que va adelante, el que va al frente, ¿no? El que va a guiar, a administrar. Em, Tanto el líder de la iglesia puede ser, esta palabra está implicada en cuando los navíos tienen un capitán, por ejemplo, ¿no? De un barco, él es el que puede agarrar el timón y dirigir, ¿no? Se refiere al director, en este caso en la iglesia, puede ser el pastor de la iglesia, los mismos líderes, ¿no? Esta palabra se utiliza, preside, esta palabra en el Nuevo Testamento se utiliza para el que dirige, el varón que dirige su hogar, ¿no? Como administrador de su hogar, y la iglesia, que puede ser dirigida por este administrador, que es en su mayoría de veces debe ser un pastor, ¿no? Y, y en la medida de esto es que hay solicitud. ¿Qué significa la solicitud? Es la respuesta pronta, ¿no? Esta respuesta pronta y que esta forma de estar dispuesto, ¿no? Cómo es alguien que administra, que es el director, que es un jefe? Está dispuesto todas las horas del día, creo, ¿no? Sabemos que son los que más trabajan y porque tienen la mayor responsabilidad, es que también tendrán que dar cuentas a Dios también en esa medida de la responsabilidad que se les es asignada, ¿no? Entonces, este, no todos podrían hacer esto, tener este tipo de don, ¿no? Y dice, el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué significa el que hace misericordia? Son las personas que tratan con amabilidad, con simpatía a las personas que sufren, con comprensión, ¿no? Con, eh, con compasión, por así decirlo. Pero viendo esto de una forma no, no negativa, ¿no? No como alguien eh, desalentado con un desaliento, ¿no? Con un negativismo en esta compasión de pena, ¿no? No, sino que esta persona que da la misericordia debe tener siempre la alegría, ¿sí? Nunca debe perder eso porque es la persona que te hace ver las cosas en positivo, ¿sí? Después dice, vamos a ver aquí. Miren, hasta ahí hemos visto bastantes de estos, eh, por así decirlo, regalos, dones que da Dios en la medida que, mm, que nosotros hemos podido llegar a entender, ¿no? Porque todas las cosas que hemos dicho acá no son fáciles de hacer por las motivaciones correctas. Y bueno, en la iglesia
nosotros somos humanos y no quiere decir que ahora vamos a ir ahí a señalar, sí, él no hace esto por la motivación correcta, ay, sí, mira, esta persona en vez de exhortar está haciendo otra cosa, ¿no? No hagamos eso porque eh, eso en vez de unir nos separa. ¿Qué debemos hacer por esa persona? Es orar, orar para que orar, enseñarle la palabra, ¿no? Si es que Dios te ha puesto en tu corazón eso, de repente en alguna cosa que te ha dado a ti, una habilidad o algo, poder exhortar a esa persona o poder, no sé, hacer mm, alguna de estas cosas que Dios nos da. Y si no, y si tú piensas que no puedes hacer nada de eso, ora. Ora por estas personas que son las que prácticamente sostienen, ¿no? A la iglesia. Y acá vamos a ver desde el versículo 9, ¿no? Romanos 12, versículo 9. Vamos a ver ahora algunos deberes, ¿sí? Algunos deberes como algo que es lo que decíamos, lo que demostramos eh, públicamente, cómo demostramos públicamente que somos cristianos, ¿sí? Ya no para ganar algo. Y, y vamos a ver algunos deberes, primero con las personas personales, con nosotros, algunos deberes con los demás y algunos deberes con nuestros enemigos. Y eso es algo que vamos a ver a continuación. Dice, el amor sea sin fingimiento, ¿sí? El amor debe ser genuino. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Cómo sabemos esto? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es nuestro termómetro, la ley. Con eso podemos saber si hay algo que estamos haciendo bien o si hay algo que estamos haciendo mal. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esta palabra fraternal significa un amor fraterno, es un amor de hermano. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos en Cristo, ¿sí? Por eso van a escuchar algunas iglesias en las que se dicen, hermano, hermana, hermano, ¿no? Es porque somos familia, somos este cuerpo juntos, ¿no? Somos hermanos en Cristo, esa fraternidad, ese amor fraternal, que incluso en nuestra vida terrenal, cuando nosotros tenemos un hermano, ese lazo nunca se rompe, ¿no? Siempre está ahí. Siempre está ahí, no es como el lazo de un amigo, ¿no? Que, bueno, de repente con el tiempo se va perdiendo y hay un distanciamiento. El hermano nunca se va, ¿no? De nuestro lado, siempre está ahí. Entonces, amarnos así, ¿no? Unos a los otros con amor fraternal. Dice, en cuanto a, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia y no perezosos, ¿no? Dice, no perezosos porque la pereza, ¿sí? Es la puerta a la indiferencia y es utilizada siempre por el maligno para hacernos hacer cosas que de repente no son importantes, ¿sí? Podemos caer en ese círculo vicioso, ¿no? Dice, prefiriendo los unos a los otros, en lo que refiere, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice, fervientes, fervientes, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué significa fervientes? Esa palabra ferviente significa hirviendo, hirviendo en el espíritu, como esta situación en la que nosotros hervimos algo y hay esa energía que se produce, ¿no? Pero es una energía que no pierde el control, ¿sí?
es algo que está bajo nuestro control. Por eso dice fervientes en el espíritu, que este espíritu es el que nos controla a nosotros, sirviendo al Señor. Dice, gozosos en la esperanza. ¿En qué esperanza? Dice uno, ¿no? En esa esperanza del regreso de Cristo y su reino, y porque estaremos con Él a la hora que partamos para siempre, ¿sí? Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, ¿no? Esta, esta, esta constancia en la fe y en nuestras acciones a pesar de los problemas que enfrentamos, ese sufridos en la tribulación. No siempre pensemos que es algo que a veces nos pasan cosas malas y es solamente porque Dios nos está moldeando. Entonces debemos ser constantes en nuestra fe, en nuestra oración. Y si tú eres un verdadero cristiano, vas a agarrarte con garras, con dientes a eso, porque sabes que es la única forma de ganar esa batalla, ¿sí? Entonces ser constantes, sufridos en la tribulación. Dice, constantes en la oración, ¿no? Y esto creo que es algo que para mí fue muy difícil porque, bueno, en mi caso, mm, yo nunca había tenido ese acercamiento de orar mucho con, con Dios, a Dios, porque yo les he comentado antes que yo era atea. Y, pero cuando ya fui cristiana, incluso así me costaba mucho, era como algo un poco impersonal, ¿sí? Y, y con el tiempo, algo que nosotros aprendimos a hacer en familia y que decidimos poder comenzar, porque era algo nuevo para nosotros, es que, y si de repente para alguno es una buena idea, es comenzamos a orar antes de comer, dando las gracias, ¿no? Es algo simple que de repente podrías empezar a hacer y a veces, y al principio te vas a sentir un poco raro cuando nunca lo has hecho, pero es muy significativo y poco a poco va abriendo una relación que va siendo un poco más natural. Te vas dando cuenta que todo lo que tienes sobre la mesa, sobre lo que haces, todo depende de Dios. En la medida en la que tú oras eso, ¿no? A veces oramos cuando más problemas tenemos, pero a veces cuando uno ora en este agradecimiento de todo lo que, en vez de todo lo que no tenemos, de todo lo que tenemos, podemos darnos más cuenta de todas las cosas que Dios nos da, ¿no? Y bueno, pues si alguien nunca ha orado en su vida, puede comenzar haciendo de repente este ejercicio que para nuestra familia ha sido una bendición muy grande, poder orar a la hora de comer, de las comidas. Sí, para la gente que es cristiana, muchos años es algo natural, lo hacen siempre y es algo muy bueno, pienso yo, en la medida en que su corazón genuinamente esté dispuesto a orar en ese momento, ¿no? Que no llegue a ser una costumbre, como decíamos antes, ¿no? Porque puede perder ese sentido, el significado de lo que realmente significa agradecer eso, ¿no? Y así con todas las oraciones que hacemos. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad, ¿no? Compartiendo para las necesidades de los santos, nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Porque ya vivimos antes que esta palabra santo es alguien que no tiene mancha. No quiere decir que alguien puede lograr por sí mismo ser un santo, no es verdad, es algo que nos han hecho creer en una costumbre en nuestra cultura. Alguien santo que no tiene mancha es alguien que ha recibido a Cristo y que está limpio por su gracia, por su sangre, por Cristo. Y realmente los santos son todas las personas que creemos en Cristo. Entonces, en la medida en la que tú ah, compartas para las necesidades de estas personas que tienen a Cristo en su vida,
este, porque son parte de, no, de nuestro cuerpo, de nuestra iglesia, ¿no? Así no sea de nuestra misma denominación, como ya les decía antes, ¿sí? Y practicando la hospitalidad, ¿sí? Ahora, viene la parte en la que creo que em, es la parte más difícil, pienso, de todas, ¿no? Porque eh, nosotros podemos hacer estas cosas con nuestros hermanos en Cristo, porque sabemos que tienen el entendimiento de la palabra de Dios, conocen a Cristo, lo han aceptado. Cada persona en la iglesia tiene sus batallas, cada persona en la iglesia tiene sus defectos, tiene sus virtudes. Nunca, ninguna iglesia jamás va a ser perfecta. Eh, Solamente nosotros podemos dejarnos guiar por el Espíritu si es que podemos llegar a comprender y a obedecer estas cosas que Dios nos ha revelado para poder ser una verdadera iglesia y que podamos ser esta verdadera iglesia que al final que va a estar con Cristo, ¿no? Entonces, esta parte creo que es la más difícil de hacer. Yo creo que si no tienes a Dios en tu corazón, una persona cualquiera, pienso que sería muy difícil que pueda hacer estas cosas que vamos a ver. Y es con las personas que no forman parte de este cuerpo, de esta iglesia, de las personas que somos creyentes, que tratamos de hacer lo bueno, que tratamos de obedecer a Dios, pero que son parte de nuestra vida, ¿no? Eh, y no solamente eso, sino que vamos a ver una parte en la que vamos a ver la parte en la que vamos a tener que hacerlo con incluso nuestros enemigos, ¿no? Y entonces eso es algo que vamos a ver cómo lo expone Pablo aquí. Dice, bendecid a los que os persiguen, ¿no? Bendecid y no maldigáis. Qué difícil, ¿no? O sea, tratar a los enemigos como si fueran tus amigos. Y algunos dirán, si tú haces eso, eres un hipócrita, ¿no? Esto sería verdad en la medida que tu corazón solo trata bien a tu enemigo para conseguir algo a cambio o porque realmente te conviene tratarlo bien para estar todo ok, ¿no? Porque eso podría ser uno creyente, ¿no? Sí, me conviene no meterme en problemas con esa persona y simplemente lo trato bien y después puedo hablar algunas cosas malas o calumnias a otras personas por sus espaldas y ya, realmente eh, mm, termina siendo un hipócrita si es de esa manera, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere con bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis? Es que tú debes ah, realmente sentir que esta persona, quien quiera que sea, si te hizo daño, estás dispuesto a orar por él o por ella con la compasión que tuvo Cristo por ti, ¿no? Hacia nosotros, perdonándonos todos nuestros pecados. Eso, con ese amor, no sería hipocresía. Y si tú oras y tratas a esta persona con amabilidad, porque es el amor lo que te mueve a hacer eso, porque es esta compasión de decir, esa persona no ha conocido a Cristo, no puede ser de otra forma. Entonces, poder hacer eso solo es fruto del Espíritu, ¿no? Y no serías un hipócrita, ¿sí? Dice, gozaos con los que se gozan, gozaos con los que se gozan, con esta, mm,
real alegría, ¿no? De recibir unas buenas noticias que le suceden a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, sin sentir esa envidia, lo que dicen a veces, una envidia sana, ¿no? No existe una envidia sana, ¿no? Es gozarte con esas personas que les ha pasado algo bueno sin compararte, sin pensar en, en uno mismo, ¿no? Sin preguntarte por qué no a mí y sí a él, incluso si no es creyente, ¿no? Eso no te toca decidirlo, porque Dios da y Dios quita, tanto a los cristianos como a los no cristianos, y es solo Él quien sabe los motivos de cómo va a llegar esa persona y si es que esa persona eh, va a estar con Él al final, ¿no? Entonces, alegrémonos alegrémonos genuinamente con estas personas que les pasan cosas buenas, ¿no? Dice, llorad con los que lloran. Da cuenta de esta compasión, ¿no? Frente al sufrimiento de otros, esa empatía que, que debemos sentir no solamente entre cristianos, sino por todos los seres humanos, ¿sí? Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, ¿sí? Unánimes entre nosotros quiere decir sin imparcialidades, sin diferencias de grupos étnicos, raciales, estatus social, cultural, cualquiera que sea, ¿no? Que te distinga entre las personas. ¿Por qué? Porque todos somos iguales a los ojos de Dios. Ya lo dijo, esclavo, libre, hombre, mujer, ¿sí? Todos somos iguales a los ojos de Dios. Y no debemos hacer esas diferenciaciones, ¿no? Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué dice la Biblia sobre la sabiduría? ¿Dónde comienza la sabiduría? Si ustedes van a ir al libro de Proverbios, la sabiduría comienza en el temor de Dios. ¿Y a qué se refiere? En el temor de, de tú a transgredir algo que, que Él, que es santo, perfecto, eh, ha impuesto y que tú deliberadamente transgredas eso, ¿sí? Ese es el temor de Dios. ¿Y cómo puedes tener ese temor de Dios eh, que realmente es bueno, ¿sí? Es bueno en la medida en la que lo utilizas bien, conociéndolo, ¿no? Apegándonos a sus leyes, que es lo que decíamos antes, es como nuestro termómetro, ¿no? No a lo que nosotros pensamos en nuestro razonamiento humano, que es lo que es verdad, porque ya hemos visto ahora que en nuestros vanos razonamientos humanos hemos llegado a decir que un hombre no es un hombre, que una mujer no es una mujer, que una persona puede identificarse con cualquier animal, objeto o lo que le parezca, ¿no? Que que un embrión, un feto, no es una vida. O sea, es una cosa que, que en nuestros razonamientos, para sentirnos, am, para no sentirnos culpables, podemos hacer que, podemos justificar algo que es mentira, ¿sí? Y por eso dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿sí? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Y este no paguéis a nadie mal por mal está hablando de una ley que se utilizaba en el Antiguo Testamento, que es la ley del talión, ¿sí? En la que la ley que dice ojo por ojo, diente por diente, ¿no? En la que el castigo es proporcional a la ofensa que se te ha hecho, ¿no? Entonces, a ese no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, si es posible, estad en paz con todos los hombres en lo que respecta a nuestra conducta, ¿no? A tener una conducta correcta, que nosotros no seamos los conflictivos, que nosotros no seamos los que comenzamos un conflicto, que tratemos de aguantar eh, esta, eh, esta, esta, este conflicto, esto que va a surgir, ¿no? Que estamos llamados a la paz, ¿sí? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Y esta palabra venguéis no es como lo que estábamos viendo arriba, que dice no pagar a nadie mal por mal, porque estamos hablando de que esta ley es un castigo proporcional a la ofensa, pero este de que no te vas a vengar, es, la venganza puede conllevar un castigo mayor del que has recibido, ¿no? Entonces se refiere a ese tipo de castigo que tú vas a darle a otra persona por lo que te ha hecho y que puede ser mucho mayor, ¿no? Y dice, no os venguéis vosotros mismos, dice, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y ya vimos cómo es la ira de Dios. La ira de Dios es santa, es perfecta, no es como la ira que nosotros tenemos de que, ay, estamos iracundos y, y destrozamos todo. La ira de Dios es una ira santa, ¿sí? Y una ira perfecta. Y Él te dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿cómo es? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. O sea, nosotros lo decimos y suena bonito, ¿no? Pero a ver, imagínate, si tu enemigo, no sé, podría ser, no sé, alguien que le ha hecho algo a algún familiar, alguien que le ha hecho algo a un hijo tuyo, o sea, si tu enemigo, yo me puedo poner a pensar en alguien así, tú dices, no sé, lo peor que te pueda pasar en ese tiempo, en esta vida, y alguien que te pudiera hacer algo muy, muy horrible, y si tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¡Wow! O sea, qué misericordia, ¿no? Porque es algo que no se merece, pero tú eres el reflejo de Cristo, eres el reflejo de Dios. Y si nosotros queremos ser ese reflejo, tenemos que llegar a ser o llegar a tener ese tipo de sentimiento de misericordia, ¿sí? Dice, eh, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y yo decía, ¿qué significa esto? ¿Por qué ascuas de fuego, no? Y bueno, pues buscando, encontré que es una costumbre egipcia antigua, donde las personas se ponían un sartén sobre su cabeza, ponían carbones ahí para, para demostrar vergüenza, ¿sí? Entonces, él está haciendo un- él está diciendo, em, si tu enemigo te hace eso y tiene hambre, dale de comer, dale de beber, porque él va a sentir vergüenza de lo que ha hecho contigo si es que tú le das ese amor, ¿no? Esa misericordia. Va a sentir vergüenza, ¿no? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Creo que estas son unas sabias palabras para terminar este capítulo porque realmente em, vencer con el bien el mal es algo que solamente se puede hacer con el espíritu.
Solamente se puede hacer con, con estando llenos del Espíritu Santo, con oración, con todas estas cosas que nosotros hemos visto antes. Y, y creo que también es importante que en la iglesia y entre los hermanos nos nos apoyemos en este sentido, ¿no? En el sentido de que podamos vencer con el bien el mal, ¿no? A veces no haciéndolo nosotros solos, a veces nosotros solos queremos hacerlo, nosotros queremos eh, como estar encerrados en nuestra urna, ¿no? A veces sentimos que de repente la iglesia nos ha de repente, vamos a decirlo, traicionado, ¿no? Porque vemos que las personas, ay, mira, el tan santurrón que parece y ha hecho esto, y el otro hace tal cosa, y la otra es así, y mira cómo lo mira, y él no se quiere juntar, y olvídate de eso, porque estamos en este mundo de pecado, y nosotros tenemos que ser estos verdaderos guerreros, ¿no? Estos verdaderos soldados de Jesús, pero estos soldados de amor, estos soldados que hacen el bien, que las personas puedan ver que nosotros podemos estar juntos con todas nuestras diferencias y amarnos unos con otros en en, en la iglesia como hermanos y al mundo, hasta incluso nuestros propios enemigos. ¿Sí? Entonces, bueno, yo quería compartir eso con ustedes y vamos a dejarlo acá para hacer el capítulo 13 la próxima semana. Vamos a cerrar en oración, amado Padre. Entonces, Señor, gracias porque, porque nos has podido dar este tiempo, Señor. Gracias porque solamente tú, Señor, en tu misericordia has permitido que nosotros podamos llegar hasta acá, podamos entender estas cosas. Eh, Te pido, Señor, que nos ayudes, que, que quites nuestra soberbia, Señor, que nos humilles de alguna forma para poder entender que tú eres el único que puede hacer estas cosas, Padre mío. Si hay alguien que esté escuchando esto y que tenga ah, algún problema con algún hermano de la iglesia o de repente algún problema con alguien que es del mundo, permite, Señor, que tu misericordia sea la que guíe a esta persona en, en oración, Señor, en esta paz que tú solamente puedes darnos, Señor, cuando enfrentamos este tipo de problemas, Padre amado. Te pido que nos dé sabiduría, Señor, que podamos entender eh, que, que solamente tú tienes los planes hechos, Señor, que solamente tú em, tienes todo bajo control y que tus caminos son perfectos. Nosotros solamente tenemos que obedecerlos y, y te pedimos que si es tu voluntad, que nos puedas utilizar en la medida que tú nos hayas dado algún don, Señor, y que si de repente estamos listos para poder hacer tu voluntad en obediencia, Señor, te pedimos que nos utilices. Esto te pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.